Muy buenos días, comunidad universitaria, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sesión del Seminario de Cultura Institucional Universitaria con Perspectiva de Género. Hoy tenemos el tema: el rol de las mujeres en la consecución de los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia y el Enlace de Género del Campus Guanajuato les damos la más cordial bienvenida a estos seminarios permanentes, reflexiones universitarias desde el género y los feminismos en esta edición 2021. Como ustedes saben, estos seminarios son un esfuerzo por entablar un diálogo académico con toda la comunidad universitaria sobre diversos temas que son atravesados por una perspectiva analítica de género y una perspectiva feminista. Nuestros 3 seminarios son el Seminario para la Incorporación de la Perspectiva de Género en los Programas Educativos, el Seminario sobre la Violencia de Género en Espacios Universitarios y el Seminario de Cultura Institucional Universitaria con Perspectiva de Género. Este año, como ya lo saben, nos hemos acercado al profesorado y estudiantes de las divisiones del Campus Guanajuato para que en cada sesión se aborde de manera muy particular la reflexión sobre los propios programas educativos, sobre las experiencias y sobre el trabajo académico que se desarrolla en cada uno de ellos, además sobre la cultura institucional con perspectiva de género desde áreas del conocimiento especializadas en la materia, como es el día de hoy. Las sesiones las realizamos todos los miércoles, pero este día, bueno, es el viernes, ¿no? Estamos viernes 7 de mayo y por causas, pues, de nuestra vacunación, nos tocó participar en esta actividad muy importante en este contexto de la pandemia y, bueno, hoy nos movimos a los viernes y, bueno, los seminarios empezamos el 3 de febrero y concluiremos el 29 de mayo. Estaremos ya muy cerca del final de esta edición. Estamos transmitiendo en vivo a través de las páginas de la Universidad de Guanajuato en 2 cuentas oficiales también, Campus GTUG, cuentas de Facebook, y Ciudad UG. Desde estas cuentas, quienes nos siguen pueden interactuar con las y el ponente con comentarios y preguntas y estaremos pendientes para recogerlas y al finalizar las exposiciones, pues se las haremos llegar y estaremos acá para leernos y comentar. A las y los estudiantes de las 6 divisiones saben que ya implementamos el registro a través de un código QR y esto es para que puedan tener la asistencia y tener las unidades de participación. Entonces, bueno, el código QR se va a colocar más adelante en la sesión y les estaremos avisando cuál es el momento. Hoy retomamos el Seminario Permanente de Cultura Institucional con Perspectiva de Género, cuyo objetivo específico es reflexionar sobre los retos y estrategias universitarias para generar un entorno laboral y académico libre de estereotipos y brechas de género, más justo e incluyente. Le damos la bienvenida rápidamente a nuestros ponentes, a nuestras y nuestro ponente. En un ratito haremos la presentación correspondiente y en esta sesión nos acompañan la doctora Coralia Azucena Quintero Rojas, muchas gracias, la doctora Miriam Saldaña Hernández y el doctor Larry Arthur Bianto. Gracias por acompañarnos. En un momentito les vamos a presentar bien. Y en nombre de la Universidad de Guanajuato les agradecemos su disposición y su tiempo. Para esta sesión tenemos preguntas que nos han aportado las personas que hoy nos acompañan. Uno es, ¿por qué la igualdad de género es un motor de desarrollo? 2, ¿qué es el trabajo decente y por qué es fundamental para alcanzar los ODS? 3, ¿qué es el techo de cristal y qué consecuencias tiene? 4, ¿existen paredes de cristal? ¿Y cómo pueden estas afectar a las decisiones educativas? Y 5, ya me perdí, ¿por qué es importante el fenómeno migratorio y qué es la feminización de la migración? En este orden vamos a escuchar a nuestros ponentes. Y pues la presentación de la sesión la hago rápidamente. Y les comento que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que los Objetivos del Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, fueron aceptados en 2015 por todos los Estados miembros como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Estos 17 objetivos están integrados y reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad ambiental, económica y social, siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás. Los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados
Y es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios ceros que cambien la vida de la gente en el planeta, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, sida cero y discriminación cero contra las mujeres y las niñas. Este seminario se realiza cerca del 1 de mayo, un día que se celebra en todo el mundo como el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores sindicalizados que fueron ejecutados en 1886 en los Estados Unidos, quienes exigían una reducción de las horas de trabajo debido a que sus jornadas laborales llegaban a ser de hasta 16 horas. Una huelga que tuvo una participación de más de 80,000 personas y que fue duramente reprimida. Con esta referencia, ya desde hace varias décadas, se viene reflexionando también sobre las mujeres y el trabajo. Hoy que las mujeres somos el 50% de la clase trabajadora y cubrimos los trabajos menos remunerados, peor calificados o no reconocidos socialmente, somos las que trabajamos en las condiciones de mayor precariedad laboral, con contratos injustos, ilegales o directamente sin registro, como sucede con la mayoría de quienes realizan el trabajo doméstico remunerado. Y somos las mujeres quienes luego de estos trabajos, volvemos a nuestras casas y realizamos prácticamente todo el trabajo, la doble y la triple jornada que implican las tareas del hogar y el cuidado. Quisimos recordar estos datos hoy porque entre los 17 ODS, el 5 es sobre igualdad de género y el 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico. La igualdad de género, dice el PNUD, es no solo un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y el crecimiento económico debe ser inclusivo y sostenido para impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y todas y mejorar los estándares de vida, lo que forma parte de las luchas de las mujeres. Hoy nuestras invitadas e invitado abordarán el papel de las mujeres en la consecución de esta agenda, pero no quisimos dejar pasar que en esta agenda las mujeres juegan un papel sumamente estratégico y que los logros de la agenda abonan también a la lucha por la igualdad. El PNUD ha señalado que las acciones y el objetivo de no dejar a nadie atrás tiene un enfoque de transversalidad para muchos de los temas, entre los que destaca la igualdad de género. Gracias a nuestro panel por proponer este tema y por permitirnos entrar en la reflexión de una agenda decisiva para el avance de los países, donde también dice la ONU que para alcanzar estas metas todo el mundo tiene que hacer su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y, por supuesto, personas como ustedes y como nosotras. La dinámica de la sesión es la siguiente. Cada expositora y expositor tendrán hasta 20 minutos para presentar sus ideas. Yo les indicaré cuando les queden 3 minutos para que termine su tiempo y al finalizar la exposición de todas y todos, abriremos el espacio de aproximadamente 30 minutos de preguntas y respuestas y bueno, no habrá orden, daremos el espacio para responder y solamente les pedimos pues que no vaya la respuesta más allá de 4 minutos para poder participar todas y todos. Y bueno, y al final, si tenemos tiempo, haremos unas breves conclusiones. Bueno, para iniciar con las presentaciones, voy a presentar a la doctora Coralia Azucena Quintero Rojas. Ella es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Le Mans, Francia, profesora de tiempo completo del Departamento de Economía y Finanzas de la DCEA desde el 2008, fue asistente de enseñanza e investigación en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Le Mans. Sus investigaciones recientes utilizan la modelación basada en agentes para estudiar diversos tópicos del mercado laboral desde una perspectiva de género. En 2015 fue una de las galardonadas con el 9º Premio de Investigación Ensayos en la Revista de Economía. Cuenta con el perfil deseado PRODEP y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Un gusto tenerla aquí. Adelante, doctora Quintero. Muchas gracias. Ante todo, bueno, pues me complace mucho estar hoy con ustedes. Agradezco enormemente el espacio para hablar de este tema tan importante. Y sin más preámbulo, pues bueno, vamos a comenzar. Yo quisiera, bueno, introducir un poco al tema, completando con lo que ya nos decía Rosalba, pues vamos a hablar sobre el rol de la mujer en el alcance, en la consecución de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que como bien sabemos, pues fue aprobada
en 2015 por la Asamblea General de la ONU. Y lo que haremos es, bueno, ver de manera general, breve, pero espero que clara, cómo los objetivos referentes al trabajo decente y a la inclusión de género, pues son en realidad motores para el alcance de los demás objetivos en la agenda. Bueno, pues ya si uno revisa desde el preámbulo, aparece la ambición de esta agenda tan enriquecedora de la ONU. Es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Lo que busca, entre otras cosas, pero como de manera fundamental, es por un lado, fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Porque bueno, pues al día de hoy habrá muchos países donde tenemos paz, pero por ejemplo las mujeres no gozan de la misma libertad y también sistemáticamente hay otros grupos sociales que por no estar en condiciones de igualdad no gozan de la misma libertad. Entonces queremos paz universal, pero con libertad para todos. También obviamente pues la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Es por eso pues que esta agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenibles y 169 metas para hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Y en particular importancia para este seminario es que se pretende con ello alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Bueno, pues México, al ser uno de los países miembros de la ONU, también suscribe en esta agenda, ¿no? Tiene pues como objetivo alcanzar el desarrollo sostenible, tomando en cuenta el crecimiento económico, la inclusión social, la protección ambiental, ¿no? Se tiene clara conciencia de que es un plan de acción conjunta para lograr, o sea, ya aterrizados a nuestro caso particular, pues mexicanos libres, sanos y seguros. Entonces aquí vemos en cada iconito cómo se entrelazan los objetivos de desarrollo particulares con esta aspiración de México, ¿no? De lograr mexicanos comprometidos con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente, mexicanos preparados, productivos e innovadores y trabajando por la igualdad. Entonces, que en la agenda de México está muy presente los objetivos de desarrollo sostenible para el alcance de esas metas. También, bueno, hay que saber que la Universidad de Guanajuato, en su plan de desarrollo institucional que entró en vigencia en 2021, en enero de este año, pues están muy presentes también los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues se tomó como referente, ¿no? Como referente internacional, aunque claro, se hizo especial énfasis en el objetivo de desarrollo 4, que es el que se refiere a la educación de calidad. Pero, pues yo creo que a partir de este año estaremos viendo acciones que se relacionan o que hacen referencia explícita desde nuestra institución a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues como es natural desde su concepción, vemos que los objetivos están naturalmente interconectados y que existe una tremenda transversalidad entre ellos, ¿no? Por eso es natural esperar que los esfuerzos para alcanzar alguno de los objetivos de desarrollo sostenible necesariamente pues van a impactar y fortalecer el alcance de alguno de los otros objetivos. Sin embargo, no solo desde mi punto de vista, sino de diversos estudios y también de las publicaciones de la ONU, hay dos objetivos que se consideran como que el motor de desarrollo, el motor que va a impulsar el alcance de todos los demás. Y me estoy refiriendo al objetivo de desarrollo 5 sobre la igualdad de género, ¿no? Que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y el objetivo de desarrollo sostenible 8, que es el que se refiere a trabajo decente y crecimiento económico. Y busca promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Entonces, sin lugar a dudas, son dos objetivos centrales porque el impacto que tienen en los demás hace avanzar más rápido hacia el alcance de toda la agenda. Vamos a ver un poco por qué. Bueno, el objetivo 5
nos dice que la igualdad de género es clave para el desarrollo, ¿no? Entonces vemos que el rol de la mujer es muy importante en esta agenda de desarrollo sostenible que queremos lograr para 2030. Por un lado, ¿por qué? Bueno, es que la igualdad de género es un derecho humano fundamental. No solo eso, sino que es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana, porque al tener igualdad de género, pues estamos impactando en la reducción de la pobreza, porque estamos logrando que tengan iguales oportunidades, hombres que mujeres. Estamos promoviendo también una mejor salud para todos, una mejor inclusión en la educación y en la protección y el bienestar social. ¿Por qué es importante? Bueno, además de esto, ya de manera puntual, tenemos que, al tener igualdad de género, estamos mejorando el acceso de las mujeres a diversos ámbitos. Por ejemplo, también mayor empoderamiento, mayor participación en la toma de decisiones. Todo eso nos permite de manera conjunta ir saliendo del círculo de la pobreza. Y bueno, pues es que tener igualdad de género también nos permitirá alcanzar por diversas vías irá abonando a tener mayores niveles de desarrollo, de inclusión, de pleno disfrute, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tendrá efectos multiplicadores además en todo el espectro de desarrollo. No puede existir desarrollo sostenible si no se afrontan los obstáculos tangibles e intangibles que impiden que de manera sistemática la mitad que representamos en el mundo las mujeres progrese, ¿no? Progrese en condiciones de igualdad y de inclusión. Ahora, lamentablemente, bueno, estamos reconociendo por un lado la importancia que tiene la igualdad de género, pero nos damos cuenta que en el mundo sigue persistiendo un acceso desigual de las mujeres a la salud, la educación o a los recursos y activos económicos, por ejemplo, la tierra y otros factores productivos. En muchos países las mujeres no tienen derecho a ser dueñas, ¿no? Y mucho menos a usufructar pues el producto de su trabajo o tener derechos de propiedad, incluso acceder a créditos financieros que faciliten pues la manera en que se ganan la vida y pueden ser autónomas. También existe una enorme discriminación contra las mujeres en el mercado laboral. En muchos casos los salarios son diferentes para el mismo trabajo, ¿no? O bien se tienen oportunidades desiguales en el acceso, las condiciones que nos permitan acceder al mercado laboral y una vez en él, pues al tipo de trabajos que como mujeres podemos aspirar. Por otra parte, ya lo mencionaban en la introducción, hay una carga desproporcionada del trabajo no remunerado sobre las mujeres. Muchas veces somos nosotras quienes nos tenemos que encargar del cuidado del hogar y de sus miembros. Eso, sin lugar a dudas, pues limita no solo en tiempo, sino también el tipo de inserción que podemos tener en el mercado laboral. Eso se refleja en bajas tasas de participación y de representación de las mujeres, pues en esfera pública, ¿no? Tanto en la toma de decisiones como en las actividades productivas. Y bueno, y tristemente, pues seguimos siendo un mundo donde la violencia persistente y generalizada contra las mujeres se sigue viendo día con día. En algunos países, incluso el matrimonio precoz, lo cual sin lugar a dudas va a limitar enormemente el acceso de la mujer, pues incluso a la educación y a las oportunidades a futuro. Es por eso que, bueno, es uno de los motores de desarrollo junto con el Objetivo de Desarrollo 8, que sería el trabajo decente para todos. El trabajo decente vamos a ver que igual que la igualdad de género es crucial para el desarrollo sostenible, de la manera en que se entrelaza transversalmente con todos los demás. Entonces aquí hay otra cuestión que señala claramente la OIT en su declaración centenaria. Dice, el mundo del trabajo está presentando profundas transformaciones, es decir, estamos teniendo un riesgo latente de poder absorber el mercado a futuro debido a todo lo que está generando la innovación tecnológica, ¿no? Que muchas veces la innovación lo que está haciendo es, bueno, sí progresamos en un sentido, pero muchas veces ese progreso es ahorrador de fuerza de trabajo. Entonces tenemos el reto, todas las personas que van a estar desplazadas a futuro por ese progreso técnico, tenemos que ver que el crecimiento no las deje de lado, ¿no? Sí queremos innovación tecnológica y todos sus beneficios, pero tenemos que saber canalizar a nuestro capital humano.
También la evolución demográfica, pues es otra presión que pone en riesgo la capacidad de los mercados laborales de poder absorber en un futuro toda esa fuerza de trabajo, ¿no? El cambio climático que genera, como nos hablará nuestra otra ponente, pues también va a generar a veces pues fenómenos migratorios o pues la mundialización y globalización, ¿no? Todos tienen un impacto tremendo en la capacidad de nuestros mercados laborales del futuro de poder absorber a todos aquellos que busquen empleo, hombres y mujeres. Y entonces, de manera conjunta o muy paralelo a la visión de la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues esta declaración centenaria se centró en el ser humano y trata de buscar que todos nos beneficiemos de esas transformaciones, promoviendo el desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y en particular el trabajo decente. O sea, no solo aspiramos a tener empleo hombres y mujeres, sino que sea empleo digno, donde se garantice igualdad de condiciones, ingreso justo y condiciones laborales seguras, porque pues ya se mencionaba, muchas veces se accede a un empleo, pero ese empleo es muy precario, ¿no? Y siendo mujeres aún más notable la precariedad. Y bueno, y también se busca la no discriminación, así es que el trabajo decente también viene inmerso en cuestiones de género al tratar de garantizar la no discriminación, no solo de las mujeres, sino de los grupos sociales más vulnerables, como también lo son los jóvenes, por ejemplo. Ahora, el trabajo decente en términos generales es crucial para el desarrollo sostenible porque, como decíamos, al tener un trabajo que garantice ingresos justos, pues aumenta el ingreso en las familias, por lo tanto aumenta la demanda y los gastos de consumo. Es un círculo virtuoso que hace que el mayor poder adquisitivo pues también incentive el crecimiento y el desarrollo de empresas sostenibles y con ello pues se va generando más empleos, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y obviamente esto va repercutiendo también para tener pues más incentivos para mandar a las niñas a la escuela, para permitir que se inserten. Bueno, también por otro lado, al tener trabajo decente, pues ya con pleno reconocimiento, a lo mejor en el sector formal, ingresos dignos, también va a aumentar los ingresos fiscales y con ello los recursos para que los gobiernos puedan hacer mejor frente a la carencia del trabajo, ¿no? En ciertos grupos sociales. Ahora, bueno, pues en esa visión, entre mayor número de personas con empleo decente tengamos, habrá un mayor crecimiento económico, más fuerte y inclusivo y más recursos disponibles para crear empleos decentes. Por eso es que los pilares del programa del trabajo decente de la OIT buscan promover el empleo y las empresas, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social, pero todo ello con el tema de la igualdad de género de forma transversal. Ahora, bueno, dadas la relevancia de esos dos objetivos, ¿cómo los vemos de manera conjunta, no? ¿Cuál ha sido nuestro aporte en este camino de la inclusión laboral y la igualdad de género? Bueno, pues nosotros tenemos algunos trabajos junto con el doctor Larry Bianto sobre el rol de las normas sociales como una causa de la discriminación observada en el mercado laboral, ¿no? Y a veces también como un condicionante de las decisiones que como mujeres tomamos a la hora de elegir carrera o a la hora de insertarnos en el mercado laboral. Entonces, brevemente les voy a compartir de dónde surge nuestro interés por esos temas. Bueno, si observamos a nivel global la situación de la mujer en el ámbito laboral, nos damos cuenta que según el último informe de la OIT, en 2019 persiste aún una marcada desigualdad de género en los mercados laborales a nivel mundial. En particular, bueno, relativo a nuestras líneas de investigación, observamos que la tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral, es decir, de todas aquellas que estamos en edad de trabajar, observamos que solamente un 47% pues participamos en el mercado laboral, ya sea con que contamos con un empleo o estamos en búsqueda de uno, ¿no? O sea, esto frente al 74% de hombres, lo que hace que existe una brecha de participación del 27%, ¿no? Hay 27% más de hombres en edad productiva insertos en el mercado laboral que de mujeres.
Además, enfrentamos pues grandes disparidades de género en el acceso al empleo y al trabajo decente. O sea, de por sí ni siquiera es la mitad de mujeres en edad de trabajar que está inserta en el mercado laboral, sino que nos enfrentamos a más barreras de acceso al empleo. Y una vez que tenemos empleo, nuestra posición suele ser más vulnerable y más lejana del concepto de trabajo decente que persigue la OIT. Y en América Latina observamos que hemos hecho grandes avances, pero aún así, aun cuando nuestro nivel educativo es actualmente superior al de los hombres, seguimos observando una brecha salarial. Y en conjunto podemos decir que, bueno, estas desigualdades persisten pese a los diversos esfuerzos de política, ¿no? ¿Por qué? Pues porque surgen de un sistema social que lo que hace es reproducir estereotipos y roles de género. Esto claramente contradice la visión del desarrollo de las Naciones Unidas y de la OIT, que nos dice, sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible. Bueno, entre las causas más frecuentes, sin lugar a dudas, está la discriminación y las diversas normas sociales que imperan en nuestro entorno, ¿no? Como los llamados roles de género, que vienen siendo estereotipos que hacen hincapié en el papel de la mujer como principal cuidadora y del hombre como principal sostén de la familia. Y no solo existen, sino que se refuerzan y existe una presión social para no desviarse de la identidad que heredamos con esos roles, ¿no? Y eso va condicionando pues nuestras decisiones de si estudiamos o no, trabajamos o no, y si sí, pues qué carrera elegir. Entonces vemos que esto se traduce en que las mujeres se enfrentan a un problema de asignación del tiempo que es mucho más complejo que la de los hombres, dado estos roles de géneros, ¿no? Se espera que al asumir pues como asumimos más cosas en la esfera privada, pues claramente va a ser menos probable que nos incorporemos a la esfera pública, que nos empoderemos, etcétera, que seamos autónomas. Y bueno, en nuestros días vemos que también el rol de las redes sociales también es una fuente de discriminación y de transmisión de esas normas. Vemos por un lado que muchos de los puestos ahora de trabajo y oportunidades se van a través de nuestros contactos en las diversas redes y que se ve facilitado pues por internet, pero muchas veces esas oportunidades se ofrecen preferentemente a los hombres, de modo que también las redes transmiten esas normas sociales. Bueno, para no extenderme mucho, lo que quisiera compartirles es alguno de nuestros resultados en ese ámbito. Uno de nuestros artículos, el más reciente, pues profundiza un poco en el impacto de las normas sociales en nuestras decisiones con respecto de la elección de carrera, ¿no? Y la elección, o tal vez de la participación laboral. Entonces, para analizar ese tema, pues construimos una sociedad artificial y simulamos ahí con el enfoque basado en agentes pues un mundo en el cual los roles de género se van adquiriendo y reproduciendo a través del entorno que nos rodea. En particular vamos a ver cómo condiciona un poco nuestra elección de carrera, cómo lo que observamos en nuestro entorno nos influencia. Entonces permítanme pasarles un breve videíto de 2 minutos donde podemos ver esto. En este pequeño modelo, lo que tratamos de ver es una simulación social que nos permita investigar cómo afecta nuestro entorno a la hora de tomar decisiones. Entonces, suponemos que, bueno, las mujeres estamos divididas en blancas y rosas. Las blancas somos quienes estamos por tomar la decisión, ya sea de elección de carrera o de insertarnos o no en el mercado laboral. Y las rosas son y azules quienes ya tomaron en periodos previos esa decisión. Los rosas son las mujeres que decidieron tener un rol tradicional, es decir, ya sea quedarse en casa, al cuidado de los hogares, etcétera, sí se escucha, o bien elegir ¿verdad? una carrera tradicionalmente femenina. Pero no lo vemos. Las azules son las mujeres que decidieron Si quieres volver a empezar, estamos. Sí, perdón. No estoy logrando. Sí. Entonces mejor lo voy a presentar directamente. ¿Ahora se ve? Sí, ahí lo vemos.
es una pequeña sociedad en la que, bueno, vamos a suponer primero, por ejemplo, que en nuestro entorno tenemos el mismo porcentaje de mujeres que asumen roles tradicionales, que las vemos en rosa, y mujeres que, bueno, ya hacen su elección de carrera, asumen roles no tradicionales. Aquí las tenemos como azul. Y tenemos un resto, bueno, sería el 80% de mujeres que a lo mejor están en la edad de elegir su profesión o bien de tomar la decisión de insertarse o no en el mercado laboral. Entonces, así es como está el entorno de estas mujeres que están en color blanco porque aún no han tomado una decisión. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo nos influencia nuestro entorno? Bueno, vemos que en promedio, si tenemos en nuestro entorno un similar porcentaje de mujeres con rol tradicional que con rol no tradicional, pues nuestras elecciones van a ser más o menos similares, ¿no? Pero ¿qué ocurre desde el momento en que, por ejemplo, en nuestro entorno predomina o es superior la cantidad de mujeres que asumen un rol tradicional? ¿Cómo va a influenciar eso a las generaciones que están ahora por elegir su carrera? Bueno, pues esta simulación nos dice que claramente estaremos reproduciendo y reforzando esos estereotipos, ¿no? Lo vemos ahora, predomina el color rosa sobre el azul, o sea, el rol tradicional. Bueno, esto nos da esperanza porque, bueno, si la proporción fuera al revés, que aunque sea de manera ligera, la proporción de mujeres con roles no tradicionales fuera un poco superior, ¿qué ocurriría en este mundo? Bueno, pues vemos que poco a poco también las mujeres estarían viéndose influidas por esa norma social y eligiendo sobre todo carreras no tradicionales. Esto es muy importante, pues claramente para después la toma de decisiones y el adecuado diseño de políticas. Nos estamos dando cuenta de cómo nuestro entorno incide en nuestras elecciones. Pues con eso concluyo. Muchísimas gracias, y como esto está muy relacionado, pues cedo la palabra al doctor Lari. Muchas gracias. Gracias, doctora. Voy a hacer brevemente la presentación del doctor Lari. Si quieres dejar de compartir nada más. Muchas gracias. Pues creo que colocas temas muy importantes, sobre todo del contexto, ¿no? Que nosotras, pues desde las áreas de género, que en las universidades, pues tenemos un rol que nos parece importante en estar reflexionando acerca de lo que los roles y los estereotipos nos colocan. Y bueno, esto que ustedes están trabajando es sumamente importante, ¿no? Muchas personas creen que no tiene, digamos, efectos más allá, pues, de lo individual, pero esto que presentas, sobre todo hacia el final, pues vemos el impacto que tiene, ¿no? Seguir, digamos, fortaleciendo los roles y estereotipos, o empezar con esta deconstrucción, pues que se encuentra muy marcada en todos los instrumentos que la lucha de mujeres ha ido colocando, ¿no? La importancia de buscar la igualdad, trabajando pues sobre esto que desde la naturaleza, entre comillas, pues nos dicen que nos toca hacer, ¿no? Muchas veces. Pues muchísimas gracias, Coralia, gracias por tu participación y bueno, como nos dices, pues seguiremos escuchando al doctor Lari. Voy a presentarlo. El doctor Lari Artur Vianto, él es doctor en Economía Cuantitativa por la Universidad de Alicante, España, profesor de tiempo completo asociado en el Departamento de Economía y Finanzas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato desde 2009, pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y tiene el perfil PROMEP. En sus áreas de investigación, dentro de la microeconomía y la teoría de la decisión, se encuentran las decisiones educativas y el mercado laboral. Tiene publicaciones en colaboración con la doctora Coralia Azucena Quintero sobre estudios teórico-prácticos sobre el rol de género, tanto en las decisiones laborales como educativas, utilizando modelos basados en agentes. Bueno, le cedo la palabra. Adelante, doctor Vianto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los presentes por escuchar. Sí, en cierta manera voy a retomar algunas de las cosas que ya estaba comentando Coralia, y yo me voy a enfocar un poco en el tema de el techo de cristal, ¿no? Entonces, en muchos lugares la verdad es que sí registramos muchos avances. Por ejemplo, la incorporación de la mujer en el mercado laboral está siendo notoria.
Hay un diferencial de salarios que es importante, ¿no? Entonces, Coralia ya nos mencionaba que para México, creo recordar que dijo el 17%, pero se ha ido reduciendo. Hemos conseguido ir reduciendo también esa brecha salarial. Y si tomamos, digamos, países como europeos, Estados Unidos, Canadá, básicamente a igualdad de condiciones, o sea, mismos puestos de trabajo con las mismas responsabilidades, con los mismos riesgos, ese diferencial salarial casi ha desaparecido. Sin embargo, los hombres siguen cobrando más que las mujeres. Y eso a veces tiene que ver con el tema de qué posiciones podemos llegar a alcanzar en este mercado laboral, ¿no? Entonces es como que nos podemos incorporar al mercado laboral, podemos acceder al trabajo, pero en muchas cuestiones vemos que la mujer se va a encontrar con dificultades para avanzar en el trabajo. Y eso es lo que llamamos un techo de cristal, ¿no? Entonces, voy a compartir, son algunos gráficos simplemente, pero la idea básicamente es que la mujer está infrarrepresentada en lo que sería el sector, digamos, decisor, el alto nivel dentro de las organizaciones y también dentro de las empresas, ¿no? ¿Sí se ve? No, todavía no lo veo. Vale. Entonces, creo que no compartí lo que quería compartir. Entonces, básicamente lo que vamos a observar es que en el nivel, digamos, de alta dirección de las empresas, en el nivel de alta política, en el nivel de alto nivel de decisión en las instituciones, nos vamos a encontrar con poca representación de las mujeres, ¿no? Y eso obviamente genera problemas desde el punto de vista salarial, pero también genera problemas desde el punto de vista de toma de decisiones. O sea, quiénes están tomando las decisiones, y entonces hay una infrarrepresentación de la mujer en esa toma de decisiones, y también es una menor visibilidad de la mujer en esos puestos de poder. Entonces, primero vamos a desmontar un poco el tema de la cuestión educativa, ¿no? Y entonces estos son datos para Estados Unidos, donde es el porcentaje de hombres y mujeres que tienen una licenciatura a la edad de 30 años, ¿no? Entonces, obviamente, si nos remontamos a... Esto es cuando nacieron. Entonces, si nos vamos a 1960, quiere decir que para 1990, que es cuando tienen 30 años, ya teníamos más mujeres con educación superior que hombres, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una mayor educación desde ya básicamente mediados de los... Esto es para Estados Unidos, la información, pero desde mediados de los 50 la cantidad de mujeres que tenían una licenciatura es mayor que la de hombres, ¿no? Y básicamente esta generación de 1960, pues en 1990 tenían 30 años, y teníamos más mujeres con título universitario que hombres, y pues ya para 2020 pues ya tienen 60 años, ya están casi por jubilarse, ¿no? Entonces, de toda la gente que hoy en día trabaja o está de manera importante en edad de trabajar, hay más mujeres formadas que hombres formados en Estados Unidos, y esto también es cierto para países europeos. Sin embargo, cuando vamos a ver dónde está la toma de decisiones, esto es para empresas, Forbes 2018, lo que observamos es que los que toman las decisiones de manera importante en el mundo empresarial siguen siendo hombres, y las mujeres están con una representación muy baja respecto de lo que es los puestos de alta dirección dentro de las empresas. Entonces, por ejemplo, si vemos para 2013, bueno, hasta 2014 se estira, básicamente el número de mujeres que dirigían una empresa que estuviera en el 500 de la lista de Fortune, el porcentaje de mujeres, pues obviamente ha ido mejorando. O sea, tenemos ahí una tendencia claramente ascendente, de forma que en el 95 no había ninguna mujer que dirigiera una empresa que estuviese en el Fortune 500.
Y hay un ascenso, claro, pero seguimos teniendo con una representación de mujeres de menos del 5% de mujeres en la dirección de estas empresas en el Forbes 500. ¿No? Esto se nota también en esta cuestión, digamos, salarial, ¿no? En la cual tenemos que ha ido incrementando la participación de mujeres en el mercado laboral, pero ya si nos vamos al top 10% salarial, hay una clara ascendencia, o sea, hay una ascendente, pero sobre todo, pues todavía no alcanzamos al 30% de mujeres en el top 10% salarial. Y esto básicamente son puestos, digamos, de dirección, donde se alcanzan estos niveles salariales. En el top 1% también tenemos una tendencia al crecimiento, pero todavía pues tenemos una infrarrepresentación de la mujer en este nivel de decisión, y ya pues en el top 0.1 de hecho no está en ese sentido tan diferente del 1%. Hay también una tendencia ascendente, pero todavía hay mucho espacio para recorrer, porque técnicamente si las mujeres representan básicamente casi el 50% del mercado laboral, su representación en estos diferentes niveles, si estamos hablando de igualdad, debería ser similar, ¿no? Entonces ya vimos que en educación las mujeres tienen las habilidades educativas como para estar en esos momentos. Ahora, como no sabemos exactamente de qué se licenciaron, pues podemos checar algo más referente a algo que es necesario para esta alta dirección, ¿no? Esto ya son salarios porque, de hecho, en la gente que estudia un MBA también tenemos un sesgo, entonces hay más hombres estudiando MBAs que mujeres, no mucho, pero algo más. Pero viendo los salarios, lo que vemos es que cuando salen del Masters in Business Administration, o sea, esto es una maestría para administración de negocios, de donde normalmente luego uno busca esta carrera dentro de la alta dirección, al salir de la carrera vemos que la diferencia salarial es relativamente baja, ¿no? Pero lo que tienes es un diferente desarrollo profesional, digamos, por la experiencia en la empresa, de forma que hay una tendencia ascendente en los hombres, en los cuales ellos van escalando posiciones dentro del organigrama, lo cual obviamente sube los salarios, porque para subir estos salarios uno lo que tiene que hacer es normalmente ascender dentro del organigrama, y las mujeres básicamente se encuentran con esto que llamaríamos el techo de cristal, ¿no? En que pueden ascender, pero ascienden más lentamente que los hombres, y luego hay un techo a partir del cual difícilmente van a conseguir alcanzar por encima de estos niveles. Y esto tiene consecuencias en la empresa desde el punto de vista, digamos, del proceso de toma de decisiones, no solo desde el punto de vista de que si las mujeres cobran una cierta cantidad de dinero, sino cuál es su representación en este proceso de toma de decisiones. Esto ocurre en la empresa, pero también ocurre en política, ¿no? Donde todavía tenemos una infrarrepresentación de la mujer en muchos de los elementos donde se está decidiendo la política, ¿no? Y eso implica, obviamente, que hay una decisión política que normalmente está influenciada por un entorno masculino, y también tiene esa tendencia a reproducir esta serie de roles de género. Lo podemos observar hasta cierto punto en la universidad, ¿no? Hasta ahora todavía no hemos tenido una rectora general, ¿no? Y también en los rectores de campus ahora tenemos 2 mujeres como rectoras de campus, entonces ya ahí tenemos un importante avance, pero si no recuerdo mal, pues estas 2 mujeres son efectivamente las 2 primeras mujeres que llegan a ser rectoras de campus, ¿no? Obviamente también en la universidad vamos a tener este tipo de tendencia positiva, ¿no? donde hay una mejora, digamos, en esa situación, ¿no? Y tenemos más presencia ya de mujeres, digamos, en esa toma de decisiones a nivel institucional, ¿no? Pero hay que ir mejorando todavía en ese aspecto. En política también, pues todavía no hemos tenido una presidenta en México. Muy pocos países son los que han tenido una presidenta o primera ministra, ¿no? Eso es también importante respecto a la visibilidad, ¿no? De la visualización que nosotros realizamos de que efectivamente
podemos alcanzar, ¿no?, esos niveles, porque también hay, digamos, una construcción social en la que a veces tienes como esa idea de que no voy a poder, o sea, no voy a poder hacer esto, y entonces uno se restringe, ¿no?, de manera propia porque no tiene los roles, digamos, que haya visto, que le hayan influenciado en esa toma de decisiones y haya imitado, ¿no?, y decir, no, pues si estas personas pueden, yo también puedo, ¿no?, y eso hace que demos más esfuerzo para buscar esto, ¿no? Entonces, se ha estudiado este fenómeno bastante y lo voy a vincular con también lo que estaba diciendo Cora. Esto ya es para Dinamarca, ¿no? Y tienes que lo que es la desigualdad de género la subdividen en lo que sería residual, o sea, todo el resto de posibles sistemas de desigualdad, ¿no?, y la desigualdad que se refiere a la educación. Y esto tiene que ver con nuestras decisiones educativas, ¿no? O sea, hemos tomado decisiones educativas de manera diferente y entonces por tomar esas decisiones educativas diferentes se genera también cierto nivel de desigualdad. Ha venido reduciéndose de manera importante esta desigualdad relevante a la educación en Dinamarca. Estos son datos para Dinamarca. El resto de desigualdad se ha ido reduciendo bastante, prácticamente llega a desaparecer en el 2008, pero pues la crisis económica vuelve a generar un repunte en esta desigualdad. Y aquí tenemos esta desigualdad vinculada a lo que estaba comentando Coralia de el cuidado del hogar, ¿no? En este caso está relacionada directamente con tener hijos, ¿no? Entonces, el tener descendencia genera unos roles diferentes dentro de la familia, unos roles que no tienen por qué ser así, sino simplemente son unas cuestiones, digamos, culturales que nosotros hemos aceptado, ¿no? Y en Dinamarca, que es uno de los países donde tenemos unos niveles de igualdad muy grandes, esta inigualdad que se deriva de estos cuidados familiares es muy persistente, se mantiene prácticamente estable en los mismos valores. Y esto se nota en los ingresos, ¿no? Entonces, estos son ingresos para parejas, hombre, mujer, ¿no?, donde básicamente estos son años antes de tener el hijo, básicamente tienen un comportamiento muy similar, ¿no? Y básicamente a la hora de tener el primer hijo hay una disminución en los ingresos de la mujer. Esto en el corto plazo podríamos decir que todavía lo entendemos, pero básicamente esto debería recuperarse, ¿no? O sea, debería generar una curva ascendente y volver a recuperar los mismos niveles. Sin embargo, genera un efecto persistente de diferencias en salarios que se explica en gran medida en una persistente diferencia en horas trabajadas, ¿no? Y esto tiene que ver con las horas dedicadas justamente, digamos, al cuidado del hogar, donde la mujer se ve mucho más presionada por este tipo de elementos de cuidado, ¿no? Y obviamente a la hora de distribuir el tiempo, pues eso va a generar muchos problemas. Y estos son roles de género, porque pues no hay nada que impida que los hombres participemos de manera enormemente activa en el cuidado del hogar, en el cuidado de la casa, en los cuidados de los niños, ¿no? Obviamente no podemos tener un embarazo, lo cual pues podríamos justificar por cuestiones de embarazo un efecto puntual en el momento inicial, pero básicamente lo que deberíamos observar es luego una recuperación y una igualación de estas cosas y no que quedara un efecto persistente. Y esto para Dinamarca, que es uno de los países donde tenemos un nivel de igualdad entre hombres y mujeres pues muy alto en comparación con el mundo en general, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta desigualdad que se genera por este cuidado de niños, y obviamente luego estas cuestiones temporales también van a generar una mayor dificultad para escalar posiciones dentro del sistema, ya sea político, institucional o de la empresa, combinando algo que no necesariamente es que la empresa te esté discriminando por género, sino que a veces incluso generas una restricción de la propia mujer, porque obligada a tener estos roles que le van a absorber gran cantidad de tiempo, pues no le permite, obviamente, dedicarse a la carrera con la misma intensidad,
lo cual obviamente tiene ciertos efectos. No es la única razón, obviamente, tendremos razones, digamos, adicionales a esta, pero muchos estudios demuestran que este tema de los cuidados del hogar tiene mucha influencia respecto de la existencia de estos techos de cristal, ¿no? La educación, como dijimos, también es un elemento importante, y esto es lo que yo voy a llamar hasta cierto punto paredes de cristal, en el sentido de que el techo de cristal nos impide un movimiento ascendente, y el techo de cristal a veces lo que nos va a impedir es un movimiento lateral, ¿no? De forma que nosotros hemos escogido vías, ¿no?, que nos llevan a situaciones que generan a veces este tipo de diferencias simplemente por decisiones de qué vía vamos a tomar, ¿no? Y una de las vías, obviamente, que vamos a tomar, que es importante, es la vía educativa, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos elementos sobre el Glass Ceiling Index, o sea, cuál es el valor de este techo de cristal para diferentes países. Lamentablemente, México no está en estas mediciones. Entonces, esto era para 2018, este es para el 2020 por Statista, ¿no? Básicamente lo que tienes es Suecia, Noruega, Finlandia. Dinamarca está aquí, ¿no? Entonces Dinamarca es uno de los países donde no tenemos un techo de cristal importante, ¿no? Pero obviamente diferentes países van a generar diferentes efectos. Entonces quería ver este tema de la elección educacional, y uno de los elementos que se le ha dado mucha importancia a nivel internacional es la poca participación de las mujeres en lo que es ciencia, ingeniería, tecnología y matemática, ¿no? CITIM en español, STEM en inglés. Estos son datos para Inglaterra, ¿no? Entonces es participación de hombres y mujeres en física, matemática, computación e ingeniería y tecnología. Entonces, bueno, estos son ciencias físicas, física, química, biología, ¿no? Ciencias matemáticas, diversas ciencias matemáticas, ¿no? Y lo que observamos es que en estas ciencias que son importantes desde el punto de vista, obviamente, de desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Y demás, tenemos todavía una infrarrepresentación de la mujer en estas áreas de estudio. Entonces, las mujeres estudian y se incorporan al mundo del estudio, pero se incorporan de manera diferente. Hay una diferenciación. Las mujeres no optan por los mismos estudios que optan los hombres. Hay una evolución, pero pues no es muy grande. Esto es 2015-2019, también para Reino Unido, ¿no? Entonces, básicamente, en el concepto, digamos, de porcentualidad, tenemos prácticamente un estancamiento en básicamente 3/4 partes hombres, 1/4 parte mujeres. En números absolutos hay una mejoría, ¿no? Estos son datos para Estados Unidos, ¿no? Entonces suben cifras, digamos, en números absolutos, pero básicamente viene acompañado por un acompañamiento en cifras de números absolutos de hombres, lo cual ocasiona que tengamos un gap porcentual, pues, que se mantiene relativamente constante a través del tiempo. Básicamente en Estados Unidos es el doble de hombres que de mujeres que están en estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Esto ocurre también en la Universidad de Guanajuato. Entonces, en la Universidad de Guanajuato, estos son datos solo para Campus Guanajuato. Entonces, para Campus Guanajuato, que es esta de aquí, más de la mitad de estudiantes son mujeres. Entonces, tenemos esa dinámica en la cual básicamente lo que podemos decir es que las mujeres en el sistema educativo pues están incorporadas, al menos a nivel licenciatura, y hay más mujeres estudiando licenciatura de lo que hay hombres, pero observamos diferencias respecto de las divisiones, de forma que en la división de ciencias sociales y humanidades es donde tenemos una mayor participación de mujeres, seguida de la división de arquitectura, arte y diseño. Después viene la división de derecho público y gobierno, derecho, política y gobierno, y la división de ciencias económico-administrativas, pero todas estas divisiones están por encima de la media del Campus Guanajuato, lo que nos va a bajar esta media
por debajo de este 50%, o sea, aquí la que menos tiene es un 57%, es la división de ingenierías. Entonces, la división de ingenierías tiene una representación de la mujer de un 34%. Si nos vamos a carreras en concreto, podemos desmontar este tema de que las ingenierías no son para mujeres, ¿no? Entonces, la participación más alta de mujeres está en diseño de interiores, ahí tenemos una gran cantidad de mujeres, enfermería y obstetricia, también una gran cantidad de mujeres, educación, una gran cantidad de mujeres, letras españolas, ¿no? Esto es español como lengua extranjera, ¿no? Luego tenemos administración de recursos turísticos, pero aquí tenemos ingeniería ambiental. Resulta que en ingeniería ambiental, y la ingeniería ambiental pues no deja de ser una ingeniería y es una ingeniería bastante complicada, el porcentaje de mujeres es enormemente alto. O sea, hay un 70%, un poco más de un 70% de mujeres estudiando ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, este tema, digamos, de decisión, pues las ingenierías, pues oye, sí hay interés de las mujeres en la ingeniería, en este caso en una ingeniería concreta, en la ingeniería ambiental. ¿No? Luego inglés, artes escénicas y diseño gráfico, ¿no? La participación más baja, pues computación matemática, ingeniería de minas, sistemas de información administrativa, matemáticas, ingeniería civil, ingeniería geomática, ingeniería hidráulica, música, me sorprendió música, pero sí, la participación de mujeres en música es baja, ingeniería metalúrgica y economía. Lamentablemente la carrera a la que pertenecemos los tres que estamos presentando es de las que presenta menos participación de mujeres en la carrera, ¿no? Entonces hay un reparto desigual, de forma que a pesar de que tenemos una población de mujeres importante en el sistema educativo, se redistribuyen de manera diferente. Y las opciones que uno se encuentra luego después en el mercado laboral de acuerdo con estas decisiones educativas también generan, digamos, un diferencial en los salarios, un diferencial en las posibles oportunidades, un diferencial en el posible desarrollo que vayamos a tener en nuestras carreras, ¿no? De manera diferente. Como somos de la DCEA, de los tres que presentamos hoy, y además nos dijeron que gran parte del público también suele ser de la DCEA, pues puse la representación de las mujeres en la DCEA, ¿no? Entonces tenemos 7 carreras. Administración de recursos turísticos es la que concentra la mayor participación de mujeres, seguida de relaciones industriales, comercio internacional, contador público, administración de la calidad y la productividad, básicamente con el 50%, básicamente es un parteaguas, y luego que tenemos que en economía y en sistemas de información administrativa es donde tenemos una baja participación de las mujeres como estudiantes, ¿no? Entonces, en su decisión educativa, ¿no? Han dejado de lado opciones como puede ser la economía o los sistemas de información administrativa, ¿no? Y en la DCEA, pues curiosamente tenemos una de las opciones preferidas, que es administración de recursos turísticos, y tenemos 2 de las opciones menos preferidas por las mujeres, que es economía y sistemas de información administrativa, ¿no? Esto obviamente también pues, genera una panorámica diferente respecto a cuál va a ser nuestra incorporación laboral, ¿no? Etcétera. Y parte de esto está fuertemente vinculado con justamente una, digamos, visión de género en el cual asociamos ciertas carreras con ciertos géneros. Y esto no está en realidad vinculado con otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, las ingenierías matemáticas, pues obviamente van a tener una fuerte parte de matemática. La economía también tiene una parte de matemática importante, pero básicamente como vemos como muchas de estas las podemos vincular, ¿no? Con una carga de matemática importante. Pero uno, si va a ver los resultados de PISA, básicamente lo que se observa es que los hombres son un poquito mejores que las mujeres en matemática, pero realmente por muy poco, ¿no? Entonces, en los resultados de PISA, las mujeres salen claramente mejores que los hombres en cuestiones de lectura y comprensión lectora, con 50 puntos de diferencia. Bueno, 50 es el máximo, la media es como 30 y tantos de puntos de diferencia. Y los hombres salen un poco mejores que las mujeres en matemática, pero con una diferencia de 5 puntos. Entonces, la diferencia que existe en las habilidades matemáticas entre hombres y mujeres a los 15 años, al hacer el examen de PISA,
es prácticamente inexistente. Y en algunos países es al revés. En algunos países incluso las mujeres sacan mejores notas que los hombres en matemática. Entonces, no es que la matemática sea para hombres y no sea para mujeres, no es cierto. Las habilidades matemáticas prácticamente son prácticamente idénticas, pero sí tiene que ver luego con esa aplicación que le damos, digamos, de una idea de si esto es para mujeres o esto es para hombres, ¿no? Y tenemos una diferenciación en la elección de los estudios que luego tiene repercusiones. Y esto puse otro grupo, aquí tenemos Derecho, Ciencia Política y Economía, ¿no? Entonces, a pesar de que en la universidad en general tenemos más de la mitad de estudiantes mujeres, Derecho es la única que cuenta con estudios de más del 57% de las mujeres, de mujeres estudiando este Derecho. Para Ciencia Política estamos por debajo del 50%, para Economía ya estamos prácticamente en un tercio, en una tercera parte, ¿no? Y básicamente estas tres carreras suelen ser las carreras principales, por ejemplo, para hacer carrera política. No son las únicas, uno puede hacer realmente política viniendo de cualquier parte, ¿no? Pero si hacemos un análisis normalmente de la gente que está participando en una carrera política de manera activa, pues suele tener un perfil de Derecho, Ciencia Política, Economía, ¿no? Entonces, también en esta elección pues tiene una relevancia luego respecto de, por ejemplo, cómo desarrollar una posible carrera política. Si bien, como digo, en política realmente uno puede venir de cualquier parte, ¿no? Entonces, la dificultad aquí sería cómo eliminar, digamos, esta idea de que nuestra educación está en alguna manera vinculada con el género. Y eso es muy importante después en los sistemas educativos previos, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, ¿no? O sea, en algunos momentos es como que ya de pequeños nos diferencian, ¿no? Y entonces como que la matemática es más para niños que para niñas y tal. Y entonces hay como unas visiones que se generan en la educación temprana, ¿no? Que incluso con los propios juguetes que los regalamos a los niños, ¿no? Al niño le regalamos un mecano o le regalamos un juego de química o le regalamos una calculadora, ¿no? Y tratamos de manera diferente a las niñas, y eso a veces luego condiciona cuál es, digamos, mi visión de largo plazo respecto de qué quiero hacer en la vida, ¿no? Creo que estoy en tiempo. Y lo voy a dejar aquí para no estirarme demasiado más. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Pues creo que estás ilustrando mucho de lo que nosotras hemos querido colocar acá, ¿no? Las reflexiones tanto de la doctora Coralia como las tuyas, pues estas ideas, esto que decías al final, ¿no? O sea, las motivaciones, digamos, para las áreas o los temas de estudio, efectivamente, pues se colocan desde la infancia, ¿no? Mucho, digamos, de lo que son las motivaciones para el cuidado, para el desarrollo de las áreas matemáticas, de ciencias, pues efectivamente las vemos en estos temas de los juguetes, ¿no? Y bueno, algo que me parece muy importante también destacar de la información que se coloca desde tu presentación, pues es esto, digamos, de las trayectorias laborales y las trayectorias que tienen muchas mujeres relativas a los sueldos, al desarrollo profesional vinculado con el cuidado, ¿no? Los datos de Dinamarca me parecen muy, muy ilustrativos, relativo, digamos, a que aún en estas sociedades que han desarrollado mucho más el concepto de la igualdad, que han trabajado en políticas muy claras, pues el cuidado de los hijos tiene momentos y tiene efectos muy específicos en las trayectorias profesionales, ¿no? Y bueno, desde estas áreas de la perspectiva de género, el feminismo, pues sabemos y estamos seguras que la transformación y el cambio en la igualdad pues viene con la distribución de la tarea en el espacio doméstico, ¿no? Ese es un punto que tenemos que seguir trabajando y bueno, pues muchas gracias por los datos y muchas gracias por ayudarnos a ver también a nuestro propio campus, ¿no? Que es algo que nos interesa
mucho ir colocando también para las políticas que acá corresponden. Gracias por la participación. Y bueno, continuamos ahora con nuestra última participante, que es la doctora Miriam Saldaña. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad de Nottingham, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Sus temas de especialización son migración, remesas, economía laboral, así como economía del desarrollo. Ha colaborado con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y el Colegio de la Frontera Norte. Adelante, doctora Saldaña. Gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y pues también agradecer al público, ¿no? Que nos está acompañando el día de hoy. Sin más, pues voy a empezar a presentar mi trabajo, ¿no? Bueno, más que mi trabajo, pues un poquito de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, que pues es acerca de la migración. Como bien dices, uno de mis temas de especialización, ¿no? Es la migración. Hoy le voy a dar un enfoque, pues, de género, ¿no? Y ver justamente por qué es importante, ¿no? O sea, primero que nada, contextualizar qué es la migración, porque a lo mejor muchos de nosotros no tenemos muy claro qué es. Y después, ¿no? O sea, ¿por qué es importante estudiar la migración y cómo se enlaza esto, pues, con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que tiene mucho que ver con el objetivo número 5 que nos hablaba Coralia acerca, pues, de la igualdad de género, ¿no? Que eso es lo que nos concierne el día de hoy. Y que hay muchas disparidades entre la migración femenina y masculina, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y sobre todo recalcar, o sea, que la migración es un fenómeno que varía mucho dependiendo de los países en donde estemos estudiándolo, ¿no? O sea, la migración que hay de México a Estados Unidos es muy diferente a lo mejor a la migración que hay de Centroamérica a México, inclusive de Centroamérica a Estados Unidos, o la migración que se encuentra en Europa, en Asia, o sea, cada una tiene sus matices, ¿no? Pero en general, entonces, tenemos, pues, que la Organización Internacional para las Migraciones define la migración como aquel movimiento de personas que salen fuera de su residencia habitual y que ya sea que atraviesen una frontera internacional o que lo hagan dentro de un país. Aquel movimiento que hacen dentro del país, ya sea de manera temporal por unos años o de manera permanente, se le conoce como migración interna. Y al movimiento que se hace cruzando pues una frontera internacional, ¿no? Se le conoce pues como migración internacional. Es decir, las personas se van fuera del país que son nacionales, ¿no? Residentes, y migran a una frontera, a un país que no es el de él. Y bueno, pues para contextualizar esto, ¿no? Sobre de la migración, de la población migrante, perdón, tenemos aquí una gráfica que nos muestra cómo ha ido evolucionando esta migración, ¿no? O sea, la migración es un fenómeno a nivel mundial y que cada vez ha traído mayor peso. Para 1960, por ejemplo, vemos que en total la población migrante internacional correspondía a un 2.6% de la población total, ¿no? Del mundo. Y vemos que el porcentaje de hombres era de un 53%, mientras el de mujeres era de un 47%. Si bien aquí el crecimiento, ¿no? de la población migrante hemos visto que ha ido en ascenso hasta el 2017, se tienen datos que ya la población migrante representaba un 3.4% de la población total. Esto quiere decir que había 257 millones de migrantes en el mundo, ¿no? Alrededor del mundo para el 2017,
Y vemos que la proporción pues varía un poco, ¿no? No mucho, pero tenemos a un 51.6% son hombres y 48.4% son mujeres. Entonces vemos que poco a poco como que las mujeres están ganando un poco más de proporción. Sin embargo, como les comento, o sea, esto depende mucho, pues de dónde se está estudiando, ¿no? De qué corredor de migración estamos hablando, ya que estos son las estimaciones, ¿verdad? De la población migrante en total. Luego, tenemos aquí para cuatro periodos, tenemos para 1990, para el 2000, para el 2010 y para el 2017, tenemos cómo se distribuye la población migrante internacional para hombres y para mujeres. Entonces, si bien vemos aquí, por ejemplo, para 1990, cómo la concentración, pues, de la migración está en estos grupos, ¿no? Se podría decir de 20 a 49 años de edad. O sea, aquí tenemos la mayor concentración de hombres y de mujeres. Y vemos también que la proporción entre hombres y mujeres migrantes no es muy diferente entre sí. Las variaciones son relativamente pues mínimas, ¿no? A excepción aquí a lo mejor de el que se mira un poquito más marcado, que hay más mujeres, inclusive son de personas de 70 años y más. Y vemos prácticamente que esta estructura de la población se repite, ¿no? Para el 2000, para el 2010, para el 2017, vemos cómo siguen concentrándose pues los grupos, en esos grupos de edad, ¿no? Que son de 20 a 49 años, en donde hay más migrantes, tanto hombres como mujeres. Lo mismo para el 2010, pero vemos aquí un pequeño cambio para el 2017. Vemos cómo ahora ya se están ensanchando más las barras de arriba, es decir, las barras de grupos de edad un poco más de más edad. Y pues eso se debe, ¿no? A la evolución de la migración, a las causas por las que la gente migra. Ahora desde un inicio la gente empezó a migrar por cuestiones de trabajo. Ahora las causas ya no son iguales, ahora ya están, algunos migran por educación, ¿no? Por cuestiones, no que busquen una mejor calidad de vida por cuestiones de trabajo, sino que se da la oportunidad de que se educan y luego entonces ya migran, ¿no? Después de tener una buena educación. Entonces esto nos refiere a esta estructura de población. También aquí tenemos dos tablitas en donde tenemos los países de los cuales se origina la migración. Y tenemos, por ejemplo, que para mí, y esto está dividido entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, los principales países de origen, por ejemplo, en 1990, de mujeres eran Rusia, Afganistán y Ucrania. Esos eran los tres principales expulsores, digamos, de mujeres migrantes, ¿no? Y vemos aquí en sexto lugar a México con un stock o un número de migrantes de 2.000 millones y representaban 1.3%. Vemos que una década después México incrementó su posición, ¿no? Aumentó su posición en segundo lugar como uno de los países que más expulsaba mujeres, representando un 2.5%, y luego para el 2010 un 2.6%. Y ya para el 2017 se posicionó en primer lugar, ¿no? Como un país que expulsaba mujeres con un 2.3%. Y vemos aquí como para los hombres también en el 90 ocupaban el lugar número sexto, y después del 90 también México repuntó entre los hombres que más, entre el país pues que más expulsaba migrantes hombres con un 3%,
ocupando el primer lugar en el 2000 y luego para el 2010 y 2017 un 3 y un 2.7%. Entonces, esto nos habla pues no solo de la importancia, ¿verdad?, que tiene la migración en el mundo, sino también de lo importante que es México en cuanto a la migración en el mundo. México, como vamos a ver ahorita más adelante, es uno de los países que más expulsa población migrante a nivel mundial, ¿no? Y ahorita vamos a ver una gráfica donde el corredor, se le llama corredor entre los países en donde hay un alto flujo de migrantes. México corresponde al primer corredor, México-Estados Unidos, ¿no? Es el corredor más grande del mundo. Igual aquí les voy a presentar la tasa de participación laboral. Esta tasa de participación laboral no es a nivel mundial o internacional, sino son solamente para países de la OECD. Y vemos en las dos gráficas, bueno, en el lado izquierdo están las mujeres, del lado derecho están los hombres. Y veamos aquí, en café, se mira la tasa de participación laboral de las mujeres que son nativas, ¿no? Del lugar de destino, del país de destino, ¿no? De donde están migrando. Y luego, en azul, de igual para los hombres, ¿no? El café es para los hombres nativos del país de destino. Y en azul vemos los que son nacidos en el extranjero, es decir, las mujeres migrantes en ese país y los hombres migrantes en ese país. Y por ejemplo, vemos que para el caso de las mujeres, la participación laboral de las mujeres que son nativas, pues en el 2005 era del 65.5%, muy superior al 60.9% de aquellas mujeres que eran migrantes en ese país, ¿no? Y esta brecha sigue siendo muy amplia, aunque se redujo para los años del 2011-2013, se redujo esta brecha, nuevamente se vuelve a abrir y hay una brecha todavía un poco amplia de alrededor de 3 puntos, ¿no? En donde en el 2017 tenemos un 69.1% de mujeres que son nativas y que participan en el mercado laboral, mientras que el 66.6% de mujeres que son migrantes solamente participan, ¿no?, como en el mercado laboral. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Pues aquí nos marca, ¿no?, que algo nos levanta una bandera roja, ¿no?, de cómo entonces, porque hay estas discrepancias en cuanto a las mujeres que son nativas y a las mujeres que son migrantes, pues tienen una menor participación laboral las mujeres migrantes que las nativas. Luego, pues también vemos que en el 2005, por ejemplo, los hombres parten de una situación muy igual, ¿no? Prácticamente un 79%, pero si se fijan aquí, la tendencia está revertida. Aquí los nacidos en el extranjero, es decir, los migrantes, tienen una mayor participación laboral que los nativos, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, a diferencia pues de las mujeres aquí estaríamos sufriendo una cierta discriminación, ¿no?, por ser mujeres y por ser migrantes. Y como les comentaba, uno de los principales corredores migratorios, es decir, donde hay un flujo de migrantes, el más grande es México-Estados Unidos, de donde México van migrantes a los Estados Unidos, y se estima que para el 2013 había un stock de migrantes de 13 millones en los Estados Unidos. Recuerden, estas cifras son estimaciones de fuentes, pues digámoslo así, confiables, ¿no?, de fuentes oficiales. Sin embargo, un gran problema que tiene la migración, el conteo pues de los migrantes, es la ilegalidad, ¿no? O sea, de que muchos sabemos que cruzan la frontera de manera ilegal, y pues toda esta cuestión de que no podemos contabilizar a ciencia exacta quiénes son o cuántos más bien
son las personas que están cruzando de manera ilegal a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, 13 millones, o sea, bien podrían ser 15, para el 2013, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre, o todavía no es con seguridad, no se puede tener a ciencia cierta el número exacto, ¿no?, de migrantes en total que hay en los Estados Unidos. Y bueno, ya entrando un poquito más en detalle en cuestión de México, ¿no? Hablemos un poco acerca de la población que está migrante en los Estados Unidos. Es decir, esto ya son estadísticas de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Cabe resaltar que la migración mexicana, un 98% de los migrantes emigra hacia los Estados Unidos. Prácticamente, o sea, toda nuestra población migrante está en los Estados Unidos, un 98%, y solo un 2% se reparte pues en el resto del mundo, ¿no? O sea, en Europa, en Asia, inclusive hasta en Canadá, son los lugares que más migran los mexicanos, ¿no? Pero sí, un 98% de nuestra población migrante es en Estados Unidos. Entonces, tenemos aquí la población migrante por nivel educativo. Tenemos que un 28% de la población migrante, o bueno, casi un 29%, tiene menos o hasta 8 años de educación, ¿verdad? Y esto se repite tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Las proporciones que vemos aquí entre hombres y mujeres no difieren mucho. Pero sí, fíjense, por ejemplo, aquí el grado algún grado de licenciatura, las mujeres están un poco por encima, ¿no?, de los hombres, un 14.2% para las mujeres, un 12.6% para los hombres. Y igual, cuando ya tienen licenciatura, es un 5.8% para los hombres, perdón, para las mujeres, y un 4.4% para los hombres. Y en cuestión de posgrado, pues prácticamente es lo mismo. 1.9% de las mujeres migrantes tienen un posgrado, una maestría o un doctorado, mientras que el 1.8% de hombres tienen alguno de estos dos grados, ¿no? Entonces, en sí, la población migrante, para los últimos datos que hay, ¿verdad?, de México, se ven muy similares, ¿no? El nivel educativo entre hombres y mujeres no difiere tanto. Nada más aquí, pues yo diría que el grado de licenciatura es el que más difiere, y también lo que es como tener como preparatoria, ¿no? Entre 9 y 12 años de escolaridad. Y vemos en este otro gráfico, se ve, por ejemplo, la población que es migrante en los Estados Unidos, mexicana, por condición de actividad. Si se fijan en estas tablitas de aquí, nos representa pues el total de hombres y mujeres, que son alrededor de 12 millones de migrantes, de los cuales un 32.6% se encuentra en la población que no es económicamente activa, y de aquellos que son económicamente activos, el 67%, un 95, casi 96% se encuentra ocupada, es decir, tiene un empleo, y solo un 4.3% está desempleado. Y de estos que están empleados, de esta población ocupada, el 60% de ellos trabaja en el sector terciario, que es en el sector de los servicios, un 35% trabaja en el sector secundario y un 5.2% en el sector primario. Y luego ya tenemos el desglose entre hombres y mujeres, y que aquí podemos ver una gran diferencia, ¿no? Las mujeres representan un 5.7 millones de mujeres, y de estos 5.7 millones de mujeres, el 49.5%
está entre la población no económicamente activa, mientras que el 50.5% pertenece a la población económicamente activa. Y tenemos que de ese 50% que sí pertenece a la población económicamente activa, pues sí hay un gran porcentaje que está ocupado, el 94.5%, y hay una tasa de desempleo, ¿verdad? O una población desocupada del 5.5%. Y tenemos aquí, pues, la diferencia, ¿no? Con los hombres, que son 6.2 millones, el 83% está ocupado, no ocupado, está en la población económicamente activa, y de esa población el 96.4 tiene un empleo, ¿no? Y solo el 3.6% se encuentra desocupado. Y veamos la diferencia entre los sectores en donde trabajan, ¿no? Las mujeres, en su gran mayoría, un 80, casi 82%, trabajan en el sector terciario, a comparación de los hombres de un 48%, y vemos que las mujeres solo un 15% trabajan en el sector secundario, mientras que un 46% de los hombres trabajan en este sector, y en el sector primario la participación de las mujeres es muy baja, con un 3.2%, mientras que la de los hombres es un 6.3%. Entonces, recordemos, comentándoles anteriormente, en años, con los primeros años donde se empezó a ver la migración, este porcentaje del 6.3% era muchísimo más alto en el sector primario, porque la migración de México a Estados Unidos comenzó con el programa Braceros, ¿no? Que se refería a que los mexicanos iban a suplir mano de obra que los estadounidenses no podían realizar, dado que estaban en guerra, ¿no? Entonces, no me enfoco mucho en esto, nada más aquí algunos sectores de actividad en donde las mujeres pues predominan, como es la salud y la educación, la hostelería y el esparcimiento, y pues en cuestiones de gobierno, ¿no? Que es donde predominan más, y los hombres pues se van a áreas como la minería, el petróleo, transporte, agricultura, que es lo que estábamos comentando, y la construcción. Fíjense que en la construcción, o sea, prácticamente son hombres, ¿no? 97%. ¿Por qué es importante la migración? Aparte de que van a buscar una mejor calidad de vida, las remesas, ¿no? El dinero que envían los migrantes a casa es importante. México se encuentra en el cuarto lugar para este año del 2017 como uno de los que más envía remesas. Un 4.9% de las remesas que se envían en el mundo representan México representa pues ese flujo, ¿no? De 4.9%, y son alrededor de 3.6 millones de dólares que entran anualmente al país, ¿no? Vemos aquí cómo los ingresos familiares, pues por motivo de remesas, han ido incrementándose enormemente hasta el 2018 llegar a un 33.4 millones de dólares, ¿no? Ese es el dinero o el flujo que entra de dólares por migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. Y vemos aquí un pequeño un cuadro o dos pequeñas tablas en donde vemos la participación de las remesas respecto a los hombres y las mujeres. Las mujeres envían las remesas de manera mensual y de manera anual, mientras que los hombres se concentran más en un pago mensual. ¿Y para qué se utilizan estas remesas? Pues prácticamente se utilizan para cubrir necesidades como comida, vestido y salud, ¿no? O sea, son las principales causas. Me voy un poquito más rápido porque creo que no quiero extenderme tanto, pero sí
sí nada más resaltar en esta parte, ¿no? O sea, la importancia, pues, de las remesas y que hoy en día las mujeres también están participando en ese envío de remesas, cosa que antes no se veía, cosa que antes nada más eran acompañantes de los hombres en cuestión de la migración. Y aquí viene, pues, el término que quería hablar o del fenómeno que se está escuchando hoy en día, que es la feminización de la migración. ¿Y a qué nos referimos con la feminización de la migración? Pues al hecho de que ahora las mujeres son más propensas a migrar como trabajadoras independientes o como jefas de familia. Es decir, ya no van acompañando al esposo o ya no van reuniéndose pues con el esposo en los Estados Unidos, sino que ahora ya las mujeres están tomando el rol de migrar como jefa de familia, ¿no? De buscar una mejor calidad de vida o mejores oportunidades de trabajo en el extranjero. Y pues ¿a qué se debe esto? Pues bueno, se debe a varias cosas, ¿no? Uno, el cambio de mentalidad, todo, pues este cambio de estereotipos, ¿no? De género, la transformación socioeconómica que se ha dado y y todo se ha desarrollado más el sector de los servicios, que es donde vemos que la mujer tiene una mayor participación laboral o puede tener una mayor participación laboral. Y nada más hablar de que esto ha ido incrementándose, ¿no? El número de mujeres que ha ido migrando por estas causas. Sin embargo, se enfrentan a lo que se les llama una doble barrera. ¿Por qué? Por ser mujeres y por ser migrantes, ¿no? O sea, las mujeres las mujeres migrantes enfrentan una dificultad de inclusión en el mercado laboral, comparándolo, ¿no? Con los hombres o con las mujeres que son nativas en el lugar de destino, como lo había comentado anteriormente. Y inclusive se ha encontrado evidencia de que ser migrante mexicana enfrenta otra barrera en el mercado laboral y que es pues que las mujeres mexicanas muchas veces no tienen el dominio del idioma inglés y por lo tanto pues todavía sufren una mayor discriminación y una mayor dificultad para encontrar un trabajo digno, ¿no? O sea, que le remunere de la forma que otra mujer no migrante en los Estados Unidos. Inclusive la caracterización de ser migrante mexicana, o sea, comparada con otras mexicana en los Estados Unidos comparados con otros migrantes mujeres de otros países en los Estados Unidos, pues tienen una desventaja porque las mujeres mexicanas, aun cuando a la par tienen la misma educación que los hombres mexicanos que son migrantes, si los comparamos con mujeres migrantes de otros países, tienen un menor nivel educativo las mujeres mexicanas migrantes. Entonces, ahí todavía enfrentan otra barrera más al incursionarse en el mercado laboral. Y con esto me gustaría entonces pues cerrar mi participación. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora. Pues creo que esta información pues resulta muy importante, ¿no? Reconocernos como este país y bueno, sobre todo también el estado de Guanajuato con esta cualidad que ha tenido la migración, ¿no? Digamos como aportes en lo económico, pero también pues mirar cómo se ha transformado en términos de la participación de hombres y mujeres, pues resulta muy importante también para mirarnos y ver también, digamos, la participación en el desarrollo económico, ¿no? Que creo que es uno de los efectos que se reconocen desde el propio Estado. Muchísimas gracias por la exposición. Bueno, tenemos ahora un mensaje antes para las y los estudiantes que nos están acompañando. En este momento nos van a hacer favor de poner el código QR para que puedan registrar su asistencia y para las unidades de participación. Entonces nos van a apoyar el compañero Jesús que está en el control técnico. Y bueno, pasamos a la parte de las preguntas. No nos han dejado muchas, pero tenemos una aquí muy interesante que me parece que podemos contestar. Mariana Macías, que creo que debe ser estudiante de algunos de ustedes, nos pregunta
que de qué forma la UGE puede incentivar a las mujeres a pertenecer a carreras STEM y no solo a pertenecer, sino a seguir dentro de las carreras, puesto que ya nos encontramos, ya que nos encontramos en las mismas con un sinfín de trabas y muchas veces que los docentes ni siquiera dan cátedra con perspectiva de género. Entonces, bueno, pues básicamente está en la incentivación, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera comentar. ¿Puedo? Sí, adelante, doctor. Ahí yo creo que una cuestión importante es que la UG también tenemos prepas, hay prepas oficiales, ¿no? Y como dije, yo creo que ese enfoque, digamos, hacia las carreras de determinado corte pasa por niveles educativos previos, ¿no? Porque básicamente lo que sí vamos a tener es que lo que tenemos son aspirantes, ¿no? O sea, no hay un corte de género en la universidad, sino más bien es el tema de quiénes son los que quieren entrar en una determinada carrera, ¿no? Entonces es como que se trata de que haya un incentivo para que más mujeres entren en esas carreras. Y eso, en el caso de la universidad, pasa por el medio superior, ¿no? O sea, por cuál es la influencia que podemos tener en nivel preparatoria, ¿no? Para dar como un mensaje diferente. O sea, porque yo creo que la formación que se da en preparatoria es buena, ¿no? Pero pues como que deshacer un poco ese mensaje de que estas áreas son o que tienen una determinada relevancia de género, ¿no? Lo otro, ya posibles trabas dentro de la propia universidad, habría que ver pues de qué estamos hablando en concreto, ¿no? Entonces ahí también vamos a encontrar algunos elementos que son curiosos porque pues la matemática no tiene género, ¿no? Entonces yo no veo cómo dar cátedra de matemática con perspectiva de género. Pero sí veo un problema de género, porque o sea, sí existen, digamos, presunciones y demás. O sea, en el profesorado también vamos a tener sesgos ideológicos que se pueden luego generar, digamos, cierta problemática en los desarrollos de los estudios, pero no veo cómo dar matemática con perspectiva de género, más allá de que pues, podamos utilizar la matemática para expresar estadísticas referentes al género como herramienta. La economía sí se presta a poder dar cierta economía con perspectiva de género y podríamos incluirla tantito más a la hora de dar clase, ¿no? Pero la química, la física, pues difícilmente tienen ese aspecto. Pero sí, habría que ver cuáles son esas trabas en concreto y buscar mecanismos para minimizar esto. Parte de eso también pasa por el profesorado. Más profesoras, tenemos que buscar la manera de tener más profesoras en estas áreas también, porque eso también abre un poco esa perspectiva de género. Muchas gracias. Doctora Coral. Sí. Bueno, yo quisiera complementar un poco, creo que parte de la inquietud de Mariana me parece es que pues el profesorado, recordemos que en esas áreas y por las estadísticas que mostraba el doctor Vianto, pues muchas veces ya venimos arrastrando esa división por género, ¿no? Y entonces es normal que se formaron en otras épocas y que su visión piense de esas carreras como que son más bien propias de los hombres y que de las mujeres y que les falta todavía, dada que se formaron en otras épocas, pues esa visión ahora de igualdad en esa formación. Y yo creo que, bueno, alguna solución institucional podría ser pues talleres de sensibilización, porque como dice el doctor Lari, de aquí a que más mujeres se incorporen, pues va a pasar tiempo, ¿no? Tenemos ese desfase. Ahorita son ustedes, las mujeres que están ya actualmente en la formación, quienes también se deben abrir el espacio y dejarse escuchar y manifestar esa necesidad de que haya igualdad en el trato, a lo mejor por parte de los profesores, que también tengan las mismas oportunidades para insertarse en las prácticas, para ser valorizadas, ¿no? En su formación. Creo que es un doble reto porque ahorita estamos atravesando ese desfase generacional. Ahora somos más conscientes como institución y como personas de la visión necesaria de igualdad de género, pero quienes a veces nos están formando pertenecen a otras generaciones influenciadas por otras normas sociales. Entonces creo que desde ustedes mismas como estudiantes también gran parte del cambio.
haciéndose notar, presionando al cambio. Gracias. Muchas gracias. Doctora Miriam, ¿quiere completar? Yo creo que es muy cierto lo que dice Coralia, en cuanto a la sensibilización, ¿no? O sea, porque ya traemos todo como una historia de que las ingenierías no son tanto para mujeres o que no se ven tanto para mujeres, ¿no? Un trabajo que desarrollen las mujeres y este estereotipo pues que se tiene, o sea, hay que romperlo de alguna manera, y si bien las nuevas generaciones ya están empezando en eso, hay muchas otras que todavía no, como que no rompen esa barrera, ¿no? Entonces me parece una propuesta muy viable, ¿no? O sea, estos talleres como de sensibilización y de que sepan que no solo los hombres pueden aportar en ese campo, sino pues, también las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, tenemos un seminario que es incorporación de la perspectiva de género en programas educativos, ¿no? Que también tenemos varias sesiones. Y por lo que comentaba ahora el doctor Lari, sobre las ciencias como matemáticas, economía, pues hemos tenido participaciones donde nuestras ponentes pues nos sugieren, por ejemplo, empezar con bibliografías, empezar a revisar las aportaciones de las mujeres en estas áreas del conocimiento para ir delineando, digamos, también pues estas presencias y delinear, digamos, también cómo la promoción pues viene de ese conocimiento, ¿no? También, bueno, tenemos de distintos temas, pero hemos tenido en ingeniería, en matemáticas sobre todo. Pero bueno, eso es nada más para hacernos también un poco de promoción de los seminarios. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿pueden decirnos cómo es que las y los estudiantes podríamos participar en el cumplimiento de los ODS, siendo un proyecto tan importante? Muchas veces no lo conocemos. En general, supongo. Creo que afortunadamente ahorita a nivel institucional se está implementando mucha invitación hacia los estudiantes para participar. No hace mucho está creo abierta una convocatoria para participar con proyectos, por ejemplo, lo del espacio acuoso, ¿no? De cómo contribuir desde la universidad para este cuidado del agua y del medio ambiente, pero no es la única iniciativa. De hecho, hay a nivel institucional toda una serie de cuestiones implementadas para hacerse conocer los objetivos área por área, ¿no? Desde las tutorías, el voluntariado social y todo esto, el servicio social. Creo que ahora, a partir de 2021 que entró el nuevo PLADI, lo vamos a ver. Ahorita a lo mejor no sabemos mucho como estudiantes, como profesores en concreto, pero es algo que institucionalmente está empezando a difundirse cada vez más, porque como decimos, el PLADI está enmarcado en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, no sé qué va a estar habiendo convocatorias. Ahorita recuerdo solo la del espacio acuoso, pero hay más. Muchas gracias. ¿Algo más, doctor Lari? Doctora Miriam. Sí, yo creo que ahí también como universidad tenemos ya instrumentos para vincularnos con la sociedad a través de proyectos, a través del servicio social, ¿no? A través del servicio profesional. Pero yo creo que de manera más importante es esta cuestión de que estamos participando en la formación de las generaciones futuras, de los futuros profesionistas, de la gente que luego se va a incorporar al mercado laboral. Entonces, obviamente, durante nuestra estancia en la universidad podemos generar de esto una experiencia múltiple, transdisciplinar, que no se base solo en adquirir unos conocimientos, sino también en esa vinculación con el sector social a través de proyectos, a través de seminarios, a través de aprender cosas que se salen fuera un poco del aula, pero que igualmente son necesarias, y llevar todo eso luego a nuestra vida profesional. Cuando salgamos de la universidad y nos incorporemos en ese mercado laboral, pues tener ya también esas claridad y llevar ya esa mentalidad de romper con determinados estereotipos, con cambiar ese futuro, con mejorar la situación que se encuentra pues en las instituciones, en las empresas, en los organismos donde nos vayamos a desarrollar como profesionistas. Muchas gracias. Doctora Miriam, ¿quiere agregar algo? Nada más también comentar que
ahora pues con la Agenda 2030, ¿no? Muchos también nosotros como profesores estamos viendo nuestras líneas de investigación, ¿no? O sea, también encaminándolas pues hacia los objetivos de desarrollo sostenible y pues también que los alumnos, ¿no? Se pueden acercar a nosotros porque a veces nosotros empezamos a hacer investigación, empezamos a hacer trabajo y que no teman en pedir, o sea, informarse con sus profesores, ¿no? A lo mejor alguno trae algún proyecto y se pueden incorporar. Sí, sí, es verdad. Y bueno, sí, es que a veces creo que esta parte de los compromisos institucionales, pues se han ido aplicando en estos proyectos, ¿no? Sobre todo, me parece muy bien lo del servicio social y pues la promoción. Yo recuerdo también los que están vinculados con ambiental, con cultura del agua, que es donde han estado vinculados. Y bueno, aquí hay otro comentario, dice: felicidades a todos los ponentes, Lidia García. Y una pregunta para el doctor Lari sobre los mundos posibles feministas para lo relacionado a reducir el techo de cristal. ¿De qué manera se puede pensar esta posibilidad en la praxis? El tema es bastante complejo en sí mismo porque ese techo de cristal está formado por diferentes cosas. Entonces, hay elementos en los cuales claramente, por ejemplo, hay discriminación, donde básicamente las empresas van a preferir hombres que ocupen esos cargos y eso requiere, por ejemplo, cambios dentro de la empresa, de la mentalidad de la empresa, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay otro problema de que a veces las mujeres no buscan de manera activa esa promoción por cuestiones, digamos, personales o familiares, lo cual pasa por la reestructuración de la familia, ¿no? También pasa por fomentar el empoderamiento de la mujer, que la mujer se vuelva también más ambiciosa, que busque más, que participe de manera más activa, ¿no? Y que realmente esté buscando ese avance en la carrera, ¿no? Entonces es un conjunto de diversas cosas que requiere de diferentes tipos de intervención en diferentes lugares. Para lo que a nosotros nos importa, que es la universidad, lo que tenemos que buscar en la universidad es el empoderamiento y el liderazgo de la mujer. Que la mujer en su formación vea que esto es posible, que busque esa ambición, ¿no? Y aún así se encontrará con problemas, se va a encontrar con problemas con posterioridad, pero como universidad lo que tenemos que fomentar es ese empoderamiento y esa ambición dentro de las mujeres y su desarrollo profesional. Muchas gracias. Pues estamos ya casi por cerrar. Yo creo que podríamos darnos unos 3 minutos, si quieren, para ir haciendo una conclusión por cada uno de ustedes. No sé si quiera empezar, doctora Coralia. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo nada más quisiera dar las conclusiones de esto que vine hablándoles al principio. Y bueno, recalcar que nuestros resultados lo que sugieren es que el entorno, sin lugar a dudas, define mucho la percepción sobre los roles que debemos asumir y los ámbitos en los que nos debemos desempeñar, no solo en elección de carrera, sino también si nos insertamos o no en el mercado laboral. Por eso es que mi principal conclusión es que para el buen diseño de las políticas económicas que busquen cambiar las concepciones de identidad y roles de géneros tradicionales, tenemos que tener en cuenta la existencia de esas normas sociales. Tenemos que fomentar la construcción y adopción de nuevos valores que sean más equitativos. ¿Por qué? Porque gran parte viene del entorno observado. Eso sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, totalmente de acuerdo y es, digamos, donde queremos ir con estas reflexiones, ¿no? Que nos ayuden a mirar, digamos, cómo este entorno que tenemos y en el que nos hemos desarrollado, pues tiene todas las influencias hasta estas decisiones tan importantes, ¿no? Como las de selección de carreras y del desempeño profesional. Doctor Lari, si quiere darnos una conclusión. Sí,
Yo creo que o sea, lo que estamos haciendo ahora mismo ya de por sí es importante y creo que esto se enmarca, digamos, dentro de una tendencia que creo que es importante a nivel mundial, en lo cual estamos visibilizando muchísimo, digamos, este tipo de temas, se está hablando de estos temas, se está debatiendo de esos temas y eso tiene esa importancia respecto de ese entorno. Estamos tomando mayor conciencia de estas dificultades, estamos tomando mayor conciencia de lo que está ocurriendo y eso genera también pues, que haya presiones, por ejemplo, políticas, que los políticos tomen más acciones respecto de esto, presiones sobre las instituciones para que las instituciones también implementen este tipo de elementos, que tengamos mayor concienciación en general, lo cual en el largo plazo nos va a ir llevando, yo creo, en la dirección adecuada, ¿no? Y entonces ya tenemos una trayectoria positiva en ese sentido, hay que seguir trabajando en el tema y eso requiere esta visualización, ¿no? Y de hecho, muchas gracias por el comentario de la visualización del trabajo de las matemáticas, porque ni siquiera se me había ocurrido, o sea, no lo había pensado de esta manera, pero sí, ahora, por ejemplo, recientemente hemos tenido mucha cuestión en la cual se han rescatado mujeres en la ciencia que habían sido dejadas de lado, habían sido olvidadas, ¿no? Y ahora como que se está haciendo ese esfuerzo para visualizarlas, porque ese es el tipo, digamos, de imagen que se requiere, ¿no? Que sirve también para fomentar esa participación más activa. Entonces, creo que vamos en la dirección adecuada. Hay mucho que hacer todavía, pero justamente este tipo de iniciativas también son las que sirven pues, para sacar esto como tema de conversación, visualizarlo y sacarlo y movernos hacia adelante respecto de este tipo de cuestiones. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nosotras lo hemos puesto acá, pero ha venido también de iniciativas de jóvenes, mujeres estudiantes, ¿no? Que nos han traído aquí propuestas, por ejemplo, alguien de revisar las bibliografías, ¿no? Y nos han traído porcentajes relativo al número de mujeres que ven, por ejemplo, en historia del arte, ¿no? Mujeres y hombres, donde, bueno, la representación de mujeres que encuentran es muy baja, ¿no? Y bueno, digo, darles el crédito a ellas que nos han traído este tipo de análisis, pero bueno, son importantes, así como lo menciona, doctora. Doctora Miriam, por favor. Sí, gracias. Pues yo me gustaría cerrar con la participación de la institución, ¿no? En el marco de la migración. Si bien, como comenté al final, las mujeres migrantes mexicanas están en los Estados Unidos, tienen una desventaja en cuanto al nivel de escolaridad, o sea, aún y cuando están a la par en nivel educativo que los hombres, en los Estados Unidos otras mujeres migrantes tienen mayor nivel de escolaridad y eso pues también hace que encuentren, como les comentaba, trabajos menos o menor remunerados, ¿no? O más deplorables, digámoslo así. Muchas veces lo que nosotros no sabemos como estudiantes, ¿no? Es que tenemos muchas oportunidades de continuar con nuestros estudios, de estudiar no solo una licenciatura, sino un posgrado, ¿no? Entonces, falta como también más información acerca de eso. Muchos no sabemos acerca de las becas que se tienen para estudiar en el extranjero o las mismas becas que hay para estudiar aquí en el mismo país, ¿no? Y que son, pues, no diría de fácil acceso, o sea, pero que están ahí, están públicas, las convocatorias, por ejemplo, del CONACYT, y que muchas veces no conocemos esa información como estudiantes. Entonces, nos falta como dar esa información, ¿no? O promover, pues, estas fuentes de que los alumnos también sean capaces de buscar otros lados y de crecer en su educación, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, creo que este tema de la migración, pues también es importante, ¿no? En términos, digamos, de cómo, pues las mujeres no estamos en un solo espacio y esta participación que llegamos a tener en otros contextos, pues están vinculadas también con lo que tenemos de educación, ¿no? Desde de origen, pero pues la migración ya es un fenómeno que no podemos negar, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece que ha sido también una aportación muy importante para este seminario y para la reflexión, pues, de todas y todos quienes nos acompañan. Y bueno, tenemos también varias felicitaciones por las presentaciones y
pues yo vuelvo a agradecer su presencia y que nos hayan acompañado y bueno, a dejar abierta la posibilidad de que nos encontremos en otro momento para seguir ahondando en estos y otros temas. Y bueno, particularmente agradecerle a la doctora Coralia que nos apoyó con la organización de este seminario, del tema y pues del vínculo con los otros invitados. Y bueno, ya en esta despedida les recordamos a quienes nos acompañan en estos seminarios que el próximo miércoles 12 de mayo tenemos el seminario de incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos y vamos a hablar de género y feminismo en el derecho, ¿no? Donde nos acompañarán Ana Belén Aguirre Flores, estudiante de Derecho, el doctor Jesús Soriano Flores, profesor del Departamento de Derecho de esta universidad, y la maestra Berta Maciel García, que ella es maestra en Justicia Constitucional y es egresada también de la licenciatura en Derecho. Y a las y los interesados, pues se les invita a seguir las sesiones de este seminario. Todos los miércoles tenemos también en la página de Televisión UG todos los seminarios que hemos tenido desde julio del año pasado, los pueden ver ahí. Tenemos ya como 26, 27 sesiones en las que pueden checar los tres seminarios que hemos desarrollado. También pueden revisar esta misma sesión y otras en las páginas oficiales de Campus Guanajuato y Ciudad UG y pues en el canal de YouTube. Agradecemos mucho la asistencia, agradecemos su participación y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y bonita tarde y buen fin de semana a todos. Y gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación y gracias al público por haber asistido. Tuvimos mucha asistencia. Sí. Muchas gracias. Y eso que cambiamos la fecha. Pero estuvo muy bien.